Al-Jafari llama a las partes influyentes en los terroristas a garantizar que no se ataquen los convoys que transportan sustancias químicas al puerto de Latakia. Países occidentales obstaculizan un proyecto de comunicado ruso que condena los ataques terroristas contra la localidad de Kasab. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. En un informe presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la eliminación de las armas químicas sirias, el representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, asegura que todo va de forma positiva y que el gobierno sirio expresó su compromiso con el plazo establecido. El representante permanente de Siria en las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dijo en una conferencia de prensa y tras la sesión informativa que el coordinador especial para la misión conjunta de las Naciones Unidas y de la Organización de la Prohibición de Armas Químicas, Sigrid Kaag, que los que tienen influencia sobre los grupos armados terroristas en Siria deben asegurar la no focalización de estos grupos a las caravanas que trasladan los productos químicos al puerto de Latakia. Al-Jafari añadió que Kaag informó al Consejo de Seguridad que mientras ella habla con el Consejo está cayendo morteros en Damasco y en el puerto de Latakia. El representante señaló también que los aliados de Turquía, Qatar y de Arabia Saudita en el Consejo de Seguridad no ejercieron ninguna presión sobre estos países sobre su cobertura del ataque terrorista contra Kasab. Y en una respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del delegado de Francia acerca de la razón de no cargar los productos químicos, al-Jafari explicó que la política francesa no es una parte de la solución en Siria, sino una parte de la crisis que Siria experimenta. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que el terrorismo en Siria ha tomado una forma de manera que no puede ser cubierto por los occidentales como lo hacían antes. El jefe de la diplomacia rusa anunció que los terroristas en Siria están tomando una forma que no permite a nuestros socios occidentales que se esconden detrás de sus declaraciones de que los gobiernos son quienes esconden a los terroristas. Y ya no se puede justificar todos estos pretextos. Lavrov, en la conferencia de prensa celebrada después de la reunión de los ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Independientes en Moscú, señaló que todos los líderes del Grupo de los 8 dijeron hace un año que el gobierno y la oposición deben unir sus esfuerzos para librar a Siria de los terroristas, aclarando que la relación entre la celebración de la conferencia de Ginebra 3 y la salida del presidente Bashar al-Assad del poder es inaceptable, afirmando que se debe luchar contra el terrorismo sin ninguna condición. El delegado ruso ante las Naciones Unidas ha declarado que los países occidentales en el Consejo de Seguridad obstaculizaron emitir una resolución que condene el ataque terrorista contra la localidad de Kasab en la campiña norteña de Latakia. La agencia de noticias rusa transmitió, según lo declarado por la referida delegación, que los países occidentales en el Consejo de Seguridad obstaculizaron una resolución que condene el ataque terrorista contra Kasab y el puerto de Latakia, que causó la suspensión del proceso de transferencia de las armas químicas fuera del país. Y subrayó que el borrador de declaración de prensa formulada nuevamente por Rusia no fue acogida favorablemente por los socios occidentales en el Consejo de Seguridad, hecho que reafirma el involucramiento de los países occidentales en el apoyo al terrorismo en Siria. Unidades del ejército destruyeron refugios de terroristas y depósitos de armas y municiones al norte de Maaret al-Artik y aniquilaron a varios terroristas. Y en la campiña de Dera y Konaitera, unidades del ejército dejaron muertos y heridos entre los terroristas y destruyeron un lanzacohetes. En la ciudad de Deir ez-Zor, unidades militares destruyeron concentraciones de terroristas en los barrios de Al-Hueca, Al-Rashidiyya, entre otros más, causando muertos y heridos entre los terroristas.
Mientras que en la campiña de Idlib, un destacamento del ejército emboscó a un grupo terrorista armado cerca de la ciudad de Fayum, exterminó a sus integrantes y destruyó un vehículo equipado con ametralladora pesada, así como eliminó a numerosos terroristas en la campiña de Jisr al-Shugur. Y en el campo de Homs, unidades del ejército destruyeron concentraciones de terroristas en varias localidades, entre ellas Al-Ghasibiyya, Al-Sain, Ad-Dara al-Kabira, dejando gran número de muertos y heridos entre sus filas. Y en la campiña norteña de Latakia, unidades del Ejército y de la Defensa Nacional continúan sus operaciones militares en perseguir a los terroristas en las inmediaciones del punto 45 y toman el control de una serie de colinas estratégicas. Y en la campiña de Damasco, unidades del ejército avanzaron en la localidad de Al-Mleha y realizaron exitosas operaciones contra concentraciones de terroristas, donde unidades del ejército y las fuerzas armadas continúan sus operaciones militares para limpiar a la localidad de Mleha de las bandas terroristas y en las que eliminaron a los terroristas atrincherados en las fincas adyacentes. Asimismo, se cortó el suministro a los terroristas armados que se encuentran en dicha localidad, en paralelo con la entrada de fuerzas de infantería. Una fuente oficial declaró que el avance en la localidad de Mleha se está llevando a cabo de forma táctica, debido a que hay civiles detenidos por los terroristas. En Irak, 6 personas han perdido la vida, entre ellas 4 soldados, por una serie de atentados terroristas en el país. Fuentes mediáticas informaron, según un oficial de policía, que 3 morteros cayeron sobre una base militar en la localidad de Al-Masib, al sur de Bagdad, lo que causó la muerte de 2 soldados y la herida de otros 9. La fuente agregó que otro ataque con bombas se produjo contra un convoy militar en la ciudad de Samurá, al norte de Bagdad, causando la muerte de 2 soldados. Otro ataque se produjo por la explosión de una bomba frente a un centro comercial al este de Bagdad, lo que provocó la muerte de 2 personas y la herida de otras 8. Y antes de finalizar, les recordamos los titulares. Al-Jafari llama a las partes influyentes en los terroristas a garantizar que no se ataquen los convoys que transportan sustancias químicas al puerto de Latakia. Países occidentales obstaculizan un proyecto de comunicado ruso que condena los ataques terroristas contra la localidad de Kasab. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención. Hasta mañana.